Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Teófila Jawęska. Ella fue una señora polaca que llegó a convertirse en una de las terratenientes más ricas de su tiempo, además de ser conocida por ser una gran anfitriona y por ser muy culta, siendo la figura de esta mujer a día de hoy conocida por ser la protagonista de una leyenda local relacionada con su supuesto fantasma, siendo conocida como la Dama Blanca de Kurnik. Esta biografía es realizada por petición de Milo. Teófila Jawęska nació el 28 de diciembre de 1714 en el castillo de Kurnik, en Polonia. Fue hija del señor de Kurnik, Zygmunt Jawęski, y de la esposa de este, la señora Teresa Targów. La niña quedó huérfana de padre cuando tan solo tenía 7 años de edad y se desconoce cómo fue su infancia. Tan solo hay constancia de que se acabaría comprometiendo con Stefan Maciej Sobski, que era señor de Wałęsa, celebrándose esta boda el 24 de agosto de 1732. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión y él 30. Los recién casados establecieron su hogar en la ciudad polaca de Chępiny, que era el lugar donde estaba sentada la familia de su esposo. El matrimonio llegaría a tener 3 hijos en común, aunque tan solo su hijo, Félix Antoni, conseguiría llegar a edad adulta y sería conocido por ser el fundador de la ciudad de Nowy Tomyśl, además de ser un hombre recordado por ser un gran anfitrión, como su madre, y por participar en numerosos actos de caridad, como fundar escuelas y hospitales. En el año 1737 falleció su marido, Stefan, y como Teófila se había convertido en una viuda muy rica, pronto empezó a ser pretendida por distintos nobles polacos. Es muy posible de que la dama se acabase enamorando del hombre que sería su segundo marido, Aleksander Potulicki, que era señor de Borsechów, celebrándose este enlace en el año 1743, teniendo para entonces ella 28 años de edad en el momento de la unión y él 21. Se cree que este casamiento fue por amor, debido a que era poco ventajoso para Teófila. Ella era mucho más rica que su segundo marido, además de que era 7 años mayor que él, algo que no era bien visto por aquellos tiempos. Aquel segundo matrimonio duró 11 años, pero se volvería una unión muy infeliz, debido a que Teófila fue descrita como una esposa demasiado dominante y controladora, una situación que su esposo no soportó por demasiado tiempo, además de que siempre mantenían discusiones por el dinero ante la diferencia económica que había entre ambos cónyuges, así que finalmente se acabarían divorciando en el año 1754. Tras convertirse en una mujer divorciada, Teófila se centró en administrar las diferentes propiedades que poseía, siendo el castillo de Kurnik una de sus posesiones más preciadas. Mientras Polonia se sumía a una profunda crisis económica y política, las poblaciones de Kurnik y de Bing florecieron, debido a que la dama era propietaria de casi todas las tierras que allí se encontraban y se había convertido en una importante terrateniente. Teófila sería muy criticada por otros señores polacos por aceptar dentro de sus dominios a alemanes protestantes y a judíos que vagaban por Europa en busca de una vida mejor, llegando a encontrar en las tierras de la dama un lugar donde poder asentarse para ganarse la vida como campesinos y como artesanos.
Durante aquella época, en las tierras de la dama se construyeron lugares de culto, casas, nuevos caminos, molinos y presas, mejorando notablemente la vida de los habitantes que se encontraban dentro de los dominios de Teófila, mientras que el resto de Polonia se iba empobreciendo, convirtiéndose la población de Kurnik en una de las más importantes de su tiempo. Teófila será descrita como una mujer con inquietudes y muy culta, que mostraría mucho interés por el conocimiento, pero especialmente se interesó por la arquitectura, el arte y la decoración. Ella ordenó reformar el castillo de Kurnik, que había sido por muchos años una edificación defensiva, pero la dama logró convertirlo en un verdadero palacio que destacaba por su decoración al más puro estilo francés y por sus jardines que estarían decorados con hermosas flores, fuentes y con árboles frutales. Además de que allí se encontraban numerosas especies de animales exóticos, destacándose las aves de vistosos colores y su granja de gusanos de seda. Teófila también tenía fama de ser una excelente anfitriona, celebrando en su palacio lujosas fiestas que duraban hasta el amanecer, siendo sus bailes y sus veladas muy conocidas por los alrededores. Pese a que la dama hizo mucho por la ciudad de Kurnik, pronto sería víctima de toda clase de habladurías, donde se decía que ella llevaba una vida inmoral y que coleccionaba amantes. Incluso se rumoreó de que mantenía relaciones con el párroco católico de Kurnik y con un pastor luterano, pero tales rumores nunca se pudieron confirmar. Teófila acabaría falleciendo el 26 de noviembre de 1790 a los 75 años de edad en su propio palacio. Al fallecer, todas las tierras y propiedades que poseía la dama en Kurnik y en Vín pasarían a su único hijo, Félix Antoni, quien ordenó colgar en el comedor del palacio de Kurnik el retrato de su fallecida madre, que había sido realizado por el pintor francés Antoine Pen. Pero pronto surgieron toda clase de leyendas relacionadas con aquel retrato, que a día de hoy aún se encuentra colgado en dicho comedor. Según la leyenda local, por las noches la imagen de Teófila abandona el cuadro y se pasea por la terraza del palacio con su vestido blanco y con su larga melena al viento, mientras aguarda la llegada de un misterioso caballero que acude hasta el lugar sobre un caballo negro. También se dice que se puede ver a ambas figuras paseando juntas en plena noche por los jardines del palacio. Los restos mortales de Teófila descansan en la iglesia de Todos los Santos de Kurnik, en Polonia. No hay mucho más que decir sobre Teófila. Ella fue una mujer que destacó en su tiempo por ser una de las señoras polacas más ricas de su época y por ser una gran terrateniente que logró que en sus dominios se viviese un gran florecimiento cultural y económico, mientras que en distintas partes de Polonia se estaban viviendo una profunda crisis económica y política, siendo sus dominios un lugar próspero al que llegarían muchas personas en busca de un lugar donde poder asentarse y trabajar, acogiendo incluso en sus tierras a pueblos que no eran queridos en otros lugares, encontrando así rápidamente trabajadores que estaban dispuestos a trabajar solo por tener un lugar donde sus familias pudiesen echar raíces. Pese a que Teófila hizo mucho por la ciudad de Kurnik, le ocurrió lo mismo que a otras mujeres, ya que en aquellos tiempos no estaba bien visto que una mujer fuese independiente y libre, así que vertieron sobre ella toda clase de rumores con la intención de tacharla de ser una mujer inmoral y que llevaba una vida muy escandalosa. La figura de Teófila como terrateniente apenas es recordada a día de hoy,
convirtiéndose tan solo en la protagonista de una leyenda local que habla de cómo su supuesto fantasma cobra vida algunas noches para pasearse por su querido palacio de Kurnik mientras aguarda la llegada de un misterioso caballero. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Teófila Jawinska. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Milo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis las leyendas de otros fantasmas relacionados con lugares históricos o de apariciones de otras damas blancas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.